Paz y bendición para todos ustedes. Nuevamente vamos a arrancar con este estudio. En realidad no vamos a arrancar, vamos a estar terminando con este estudio que hemos comenzado ya hace varios meses, ¿no? Fue una propuesta del pastor Enzo de hacer un estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis, o el mensaje que mandó el Señor Jesucristo resucitado y ascendido a través del apóstol Juan en la isla de Patmos a las 7 iglesias del Asia Menor, lo que llamamos las 7 iglesias del Apocalipsis. Y él hizo esta propuesta de analizar un poquito esos pecados porque él consideraba que eran de mucha actualidad y se nos fueron pasando las semanas, y prácticamente a una semana de terminar con estas transmisiones de los viernes, para comenzar con la transmisión los lunes a las 19 horas, nos queda los pecados de la última de las iglesias, la séptima iglesia, ya que la anteúltima, la sexta iglesia no se le atribuyen pecados, que es la iglesia en Filadelfia. Entonces pasamos directamente a la iglesia en la Odisea. Vemos que el texto, usted tiene su Biblia ahí, abra su Biblia, dice que el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He leído este pasaje, esta carta, en la Biblia de las Américas, en la versión de la Biblia de las Américas, para que ustedes tengan un panorama un poco más completo, más amplio. Siempre yo les aconsejo que cuando estudien las Escrituras tengan por lo menos 3 versiones de la Biblia, 3 traducciones, las versiones significan traducciones de la Biblia en su escritorio para comparar. Entonces, lo que hemos usado para leer la carta es la Biblia de las Américas, pero el resto del estudio lo voy a hacer utilizando la versión o la traducción de Reina y Valera, Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, y la última revisión, que es la que yo estoy usando, no quiere decir que sea la última, hay posteriores, es la de 1960. Con esa voy a seguir el estudio. Lo concreto que quiero decirles para empezar, es complejo estudiar los pecados de la iglesia en la Odisea. Todo el mensaje es muy complejo, teológicamente es muy profundo, y el contexto es muy amplio. Acuérdense que nosotros hemos enseñado, los que han sido alumnos míos en la facultad, saben perfectamente que les he enseñado que nosotros hemos adoptado como método de interpretación de las Escrituras, o sea, como método exegético, hemos utilizado lo que se llama el método histórico-gramatical. Histórico-gramatical. Histórico es buscar el contexto, irnos para atrás, buscar el contexto histórico, y después gramatical es entender en el idioma qué es lo que significa, buscando el contexto inmediato, el contexto remoto, etc. Entonces, este es el método que intento utilizar para analizar
el mensaje a la iglesia de la Odisea, fundamentalmente los pecados que se le atribuye a la iglesia de la Odisea, y realmente es complejo, pero muy interesante, muy interesante. Primero vamos a definir los 3 pecados que el Señor Jesucristo le diagnostica a la iglesia en la Odisea. ¿Cuáles son esos 3 pecados? El primero de ellos es: ni eres frío ni caliente, eres tibio. Primer pecado para Adrián, que está tomando nota con toda seguridad. El primer pecado es: ni eres frío ni caliente, eres tibio. El segundo de los pecados es: dices. Es lo que dice. El segundo pecado es lo que está diciendo. Dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Repito, el segundo pecado es que dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el tercero de los pecados es desnudez y ceguera. Eso está en el versículo 18, Apocalipsis 3, 18. Tercer pecado es desnudez y ceguera. En contraste con la iglesia de Filadelfia, a la que no se le mencionan pecados, por lo cual no recibió ninguna reprensión del Señor, esta última iglesia no recibió afirmación de ninguna virtud, no tuvo ninguna virtud para destacar, sino solamente pecados para reprender. La iglesia de la Odisea tiene la característica especial de ser la única cuya conducta era tan deplorable que ni siquiera Jesucristo resucitado y ascendido, que hemos estudiado que lo escudriña todo, pudo encontrar una sola cosa en esta iglesia que fuera digna de elogio. Aunque Jesucristo no tenía nada bueno que decir de ellos, aún los consideraba una iglesia que se podía arrepentir. Miren qué interesante. No encontró ninguna virtud para elogiar en esta iglesia. Y de los pecados que encontró, lo más fuerte era que él mismo, que Jesucristo, estaba afuera de la iglesia. Estaba afuera de la iglesia. Por eso dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estaba afuera de la iglesia. Y hace un llamado que no es a la iglesia en conjunto, sino un llamado individual a los miembros. Si alguno oye mi voz. O sea, no hay ninguna virtud que destacar. El Señor Jesucristo no destaca ninguna virtud. Todo lo que destaca son pecados. Y él mismo se considera afuera de la iglesia, llamando por si alguno oye su voz y abre la puerta. Y así todo, le está dando una oportunidad de arrepentimiento. La consideraba una iglesia que se podía arrepentir. Se podía arrepentir. ¿Qué es arrepentirse? A pesar del estado en que estaba la iglesia, con Jesucristo afuera, todavía tenían la oportunidad de hacer un verdadero arrepentimiento bíblico. Lo que en hebreo se llama teshuvá. A todos aquellos que se están anotando, que son unos cuantos, que se están anotando en el curso diplomado que vamos a dar a partir del lunes 18 a las 19, una de las materias contiene una lección donde vamos a enseñar lo que es el verdadero arrepentimiento bíblico, teshuvá, la verdadera fe bíblica, emuná, y lo que son las instrucciones de Dios a las que debemos ajustar la Biblia, en hebreo, Torah. Acá el Señor Jesucristo le está dando la oportunidad a la iglesia en la Odisea a hacer un verdadero arrepentimiento bíblico. Miren, amados pastores, amados líderes, amados servidores, en esta carta
Jesucristo nos está mostrando cuál es el mensaje que sus mensajeros deben dar a su pueblo hoy. Nos está mostrando claramente si el diagnóstico del pueblo de Dios, si el diagnóstico de la iglesia es este que Jesucristo está haciendo con la iglesia de la Odisea. Jesucristo mismo nos está mandando como siervos tuyos, nos está indicando como siervos tuyos cuál es el mensaje que nosotros debemos dar a su pueblo hoy. Y este mensaje no es precisamente un mensaje de paz y seguridad. Dos palabras que están mencionadas por Jesucristo para los últimos tiempos. El mensaje que tenemos que dar como siervos de Dios no es un mensaje de paz y seguridad. Es un mensaje de teshuvá, es un mensaje de arrepentimiento. Es tiempo de arrepentimiento y de retorno. Retorno. Teshuvá, literalmente del hebreo al castellano, significa retorno. Es un tiempo de retorno mediante el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento bíblico. ¿Qué mayor engaño puede invadir las mentes de los creyentes que la confianza de que en ellos todo está bien cuando en realidad todo está mal? Esto es un engaño atroz, satánico. Que los pastores piensen, todo está bien cuando todo está mal. Que digan, todo está bien, cuando en realidad todo está mal, igual que en la Odisea. A veces le preguntamos a algún pastor, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo estás vos? Y lo vemos que está mal, y vemos que la iglesia está mal, fuera de la visión bíblica, completamente afuera de la visión bíblica, que a la gente en las iglesias se las está confundiendo más que llevando a las escrituras. Y sin embargo te contestan, todo está bien. Y esto es un engaño atroz. Vamos a ver que ese es uno de los pecados de la Odisea. Primero yo quiero ubicarles a la iglesia de la Odisea primero a la ciudad, porque cada ciudad que hemos analizado, la iglesia tomó el modelo de la ciudad. El modelo de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo era la ciudad, cuál era su historia, cómo fue creada, qué características geográficas tenía, qué características socioculturales, económicas tenía, porque todo eso tiene que ver con el contexto que incide en la carta para poder entender, para poder hacer una exégesis, una hermenéutica, una interpretación de esta carta que estamos analizando. Si no sabemos qué era la ciudad de la Odisea, cómo vivían, de qué vivían, cuál era su economía, cuáles eran sus principios, su manera de vida, sus creencias, no vamos a poder entender cabalmente lo que Jesucristo le está diciendo en este mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo les pido disculpas porque yo soy un convencido de que los horarios para enseñar la palabra de Dios es un mal de este tiempo. Algunas iglesias dicen, nosotros predicamos 30 minutos, nosotros enseñamos 40 minutos, otros exageran, ya dicen, enseñamos 1 hora, es una barbaridad. A mí me gusta el modelo de Jesús. Estaba varios días a las afueras de la ciudad enseñando varios días, tal vez día y noche. De modo que cuando los tenían que mandar de vuelta a las personas, decían, van a desfallecer por el camino porque hace mucho tiempo que están acá y están muertos de hambre. Denle ustedes de comer, ¿se dan cuenta? O el apóstol Pablo, cuando iba a partir y se quedó toda la noche enseñando, habiendo de partir al día siguiente, cuando a la medianoche se cayó Eutico por la ventana. Ustedes se acuerdan. Entonces nosotros tenemos un problema de la limitación del tiempo. Vamos a tratar de hablar media hora, pero media hora no alcanza ni para empezar. Por lo menos les voy a decir qué era la ciudad de la Odisea y les voy a marcar los puntos para que usted preste atención y en la semana, si puede, lo compare
con las escrituras para ir entendiendo, porque esto lo vamos a terminar el viernes de la semana que viene, este estudio. No sé si lo vamos a terminar, pero vamos a avanzar hasta donde avancemos el viernes de la semana que viene y el último viernes que vamos a transmitir, así que lo que quede quedará. Más adelante, por ahí el año que viene, volveremos a desarrollar esto como una materia, pero esto quiero que los entusiasme como algo muy interesante. Vamos a ver el contexto. Yo le dije, el método que usamos es el método de interpretación, el método histórico-gramatical. Entonces vamos a ver el método histórico, vamos a ubicarnos geográficamente, históricamente, socialmente, económicamente, etcétera, en lo que era la Odisea para poder entender la carta, porque cada cosa que está en la carta tiene que ver con lo que era la ciudad y que eso que era la ciudad se había incorporado, internalizado dentro de la iglesia en la Odisea. La Odisea, antes de llamarse la Odisea, se conocía como Diospolis, Dios de Dios, Dios polis. Polis ciudad, Dios, la ciudad de Dios. En realidad, no la ciudad de Dios, sino la ciudad de Dios Zeus, la ciudad del Dios Zeus. Eso era el nombre original. Así se conocía, o sea, cuando era un pobladito, ¿no? Una pequeña población. Todavía no estaba fundada como ciudad. Era una ciudad del antiguo imperio Seleucida, y que se fundó, se estableció entre los años 261 y 245 a.C. Ahí está la fundación. No está el año preciso, pero es entre el 261 y 245 a.C. Fue fundada por el rey Antíoco II. Antíoco II. Y nombrada así en honor a su esposa. Su esposa se llamaba Laodice. Laodice. Y cuando él fundó entonces Antíoco II la ciudad de la Odisea, la llamó la Odisea en honor a su esposa Laodice. Hasta acá es una historia interesante nada más. Estaba ubicada a unos 6 kilómetros al norte de la actual ciudad turca de Denizli, cerca de la aldea de Esquizar. Eso es en el Asia Menor. Ahora sí vamos a datos que nos empiezan a interesar para entender la carta de Jesucristo. La Odisea fue establecida como una base militar para proteger la frontera norte del reino de Antíoco. Una base militar para proteger la frontera norte del reino de Antíoco. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia. Durante el Imperio Romano, estamos hablando de que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 90 de la era cristiana por el apóstol Juan, dictada por Jesucristo, plena vigencia del Imperio Romano. Entonces, durante el Imperio Romano, la ciudad de la Odisea fue una ciudad riquísima, la más rica de Frigia. Entonces, eso anótelo, la ciudad más rica de Frigia. La Odisea era una de las ciudades más prósperas de la región gracias a su comercio. ¿Por qué? Porque estaba estratégicamente ubicada en el encuentro de dos importantes rutas ahí en el imperio, o en el Asia Menor. La ruta que iba del este a oeste, una ruta comercial, dos importantes rutas comerciales, una que iba del este al oeste y otra que iba del norte al sur. Por eso, además de todo lo que producía, se convirtió en un centro de negocios. Era la ruta comercial que cruzaba horizontalmente y la ruta que cruzaba verticalmente, en el punto de encuentro, ahí se encontraba la Odisea. O sea que se convirtió en un gran centro comercial y se convirtió en una ciudad banquera, bancaria, yo diría banquera, una ciudad banquera.
donde se intercambiaban todos tipos de monedas. Vieron, para el comercio se usan diferentes tipos de monedas, diferentes naciones, y en esta ciudad de la Odisea, que era riquísima, se instalaron bancos y allí se intercambiaban las monedas. Se cambiaba, eran cambistas, se cambiaban monedas por otras, como cambiar dólares por pesos o euros por pesos para el comercio internacional con Estados Unidos, con Europa, etc. Eso era, no estoy hablando de un comercio internacional a la escala que tenemos hoy, pero sí a la escala que había en ese momento. Esta tierra donde estaba la Odisea, había sido bendecida por Dios con una tierra muy fértil, muy fértil. Estaba en el valle del río Lico, o sea que era un valle, un río y una tierra muy fértil. Entonces, ahí crecían ricos pastos, abundantes, tiernos y ricos pastos para la crianza de ovejas. Esto lo digo por algo muy especial, porque esta gente, haciendo uso de cruzas, de ovejas, de diferentes razas, cruzas muy cuidadosas, los ganaderos de la Odisea lograron conseguir la producción de una lana negra, suave y brillante. Esto también lo tiene que anotar porque esto tiene que ver también con la carta. La segunda cosa que tiene que ver con la carta. Esta gente desarrolló una industria ovina tan excelente, de tanta calidad, que lograron ovejas negras y consiguieron la producción de una lana negra, acuérdense del color, una lana negra, acuérdense del color, suave y brillante, cuya comercialización tenía una gran demanda del mundo conocido, siendo esta una de las razones de su riqueza, la lana negra, suave y brillante. Fue una ciudad de mucha prosperidad comercial y famosa por sus textiles de lana y de algodón. Ahí tienen dos cosas. Era riquísima y la segunda cosa, era famosa por la industria textil de lana y algodón y de la lana negra, suave y brillante. Tercera cosa, era también un centro médico con muchas escuelas médicas, cuyo enfoque era la salud de los ojos, médicos de los ojos. Había una medicina que se producía allí, que se conocía en todo el mundo como capaz de mejorar la vista. Tenían un laboratorio de la época donde se producía una medicina, un producto, un remedio, un medicamento que se conocía en todo el mundo como capaz de mejorar la vista. Se trataba de un ungüento especial para los ojos hecho de rocas pulverizadas de la región. Había una roca de la cual se pulverizaba y se producía un ungüento para los ojos que sanaba los ojos y mejoraba la vista. También esto tiene que ver con la carta de Jesucristo. Si ustedes ya van mirando y tienen la Biblia abierta ahí, van viendo algo del colirio y algo de la ceguera y ya vamos a llegar. Pero lo que quiero es que ubiquen el contexto. ¿Ven? Que todo hay que ubicarlo en el contexto, si no, no se entiende de qué se está hablando. En el año 17 después de Cristo, la ciudad también fue destruida por el temblor, un temblor que hubo que destruyó a Sardis y a Filadelfia, en el 17. El emperador Tiberio ayudó aportando un fondo para la reconstrucción. Eso fue en el año 17, Tiberio el emperador ayudó a reconstruirla. Pero en el año 60, después de Cristo, sufrió otro terremoto que devastó toda la región y destruyó parcialmente, obviamente, la ciudad,
Pero esta vez los ciudadanos de la Odisea rehusaron aceptar ayuda del Imperio Romano y reconstruyeron la ciudad con sus propios fondos, haciendo gala de su gran riqueza. Es el nivel de riqueza. Fue el emperador a querer ayudarlos a reconstruir la ciudad de la Odisea y los laodicenses dijeron, no necesitamos, nosotros somos riquísimos, no necesitamos los fondos del imperio, nosotros con nuestra propia riqueza vamos a reconstruir la ciudad. Está hablando de mucha riqueza, ¿eh? Muy bien. Este era un pueblo entonces, dijimos, rico, orgulloso y autosuficiente. ¿Se dieron cuenta en lo último que les enseñé? Era rico, ya lo habíamos dicho, pero acá le agregué algo más. Orgulloso y autosuficiente, pero tenían un problema. Y vamos ahora al cuarto punto que tiene que ver con la carta. Tenían un problema. No tenían agua. No tenían agua. La Odisea no tenía agua. Entonces se vieron forzados a comprar agua de los pueblos vecinos, la cual era transportada a través de acueductos que había hecho el Imperio Romano. El Imperio Romano le hizo acueductos para que puedan traer agua de los pueblos vecinos. A ver, a dos ciudades básicamente, a Hierápolis y a... esperen que no me acuerdo... Colosas. A Hierápolis y a Colosas. Miren, a la ciudad de Hierápolis le compraban agua caliente, agua termal, agua que proveían las fuentes termales que había en Hierápolis. Y de Colosas compraban aguas frescas de manantiales. Vamos bien, de Hierápolis, agua termal. Salía agua caliente, agua termal, llena de minerales curativos, terapéuticos. Y a Colosas, agua de manantial, fresca agua de manantial. Pero ambas aguas tenían que venir por los acueductos. O sea que, ustedes ya van pensando, ni el agua caliente de Hierápolis llegaba caliente, sino que llegaba tibia, ni el agua fría de manantial llegaba fría por los acueductos y no llegaba tibia. O sea que el agua que le llegaba de un lado o de otro era tibia. ¿Van entendiendo ahora la relación con la iglesia, con el mensaje a la iglesia? ¿Por cuánto eres tibio? ¿Por cuánto eres tibio? Vamos entendiendo. Bueno, se lo voy a explicar mejor. No tengo mucho tiempo más, pero voy a tratar de explicárselo mejor. Los romanos construyeron entonces acueductos para transportar el agua. Para el tiempo, y esto sí lo que tenemos que anotar, que tiene que ver con el estudio, con la carta, para el tiempo en que el agua llegaba a la Odisea, de cualquier lado, se volvía tibia. No podían tomar el agua de inmediato, sino que tenían que esperar a que se enfriara, ya que si se tomaba tibia, podía producir náuseas. No solo debido a la temperatura del agua, sino también a los minerales que traía el agua, por ejemplo, la de Hierápolis, el agua termal. Qué interesante el agua esta de Hierápolis, ¿no? No se podía tomar el agua de inmediato, había que dejarla enfriar. La una y la otra, la de Hierápolis y la de Colosas. Pero la de Hierápolis era peor todavía, porque contenía gran cantidad de minerales. O sea que si se la tomaba tibia, por la temperatura y por los minerales que contenía, les producía ganas de vomitar, les producía náuseas. Ya ahí les está viniendo a la mente, te vomitaré de mi boca, por cuanto eres tibio. Bien, bien. Vamos bien si ustedes ya empezaron a relacionar. Vamos bien si empezamos a relacionar, porque mucho tiempo no tenemos. Me quedan 5 minutos hoy y media hora o 40 minutos el viernes que viene y terminamos con estos estudios. Así que es bueno que ustedes ya estén empezando a relacionar. La iglesia de la Odisea, ¿quién la fundó? La Biblia no lo dice. Fue probablemente establecida por algún discípulo de Pablo, tal vez Epafras, cuando el apóstol ministraba en Éfeso. La Biblia no registra que dicha iglesia sufriera persecución, ni graves herejías, ni que tuviese
algún gran adversario, no tenía problemas. Tampoco se cita a un remanente, pero sí se menciona la tibieza general y la indiferencia espiritual de dicha congregación. Así que, para analizar los tres pecados que yo mencioné al principio, vamos a tomar el primer pecado estamos hablando de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. El segundo pecado el versículo 17. Y el tercer pecado, que es desnudos y ciegos, de Apocalipsis capítulo 18. Eso es lo que voy a desarrollar como los tres pecados de la iglesia de Apocalipsis. Vamos a comenzar por lo menos en los 2 o 3 minutos que nos quedan, por lo menos con el primero. Dice, el tema es concreto. Yo les hablé de la cosmovisión de la iglesia de la Odisea. Esa es la cosmovisión, la visión global de la iglesia de la Odisea. De la ciudad de la Odisea. Le hablé de la cosmovisión de la ciudad de la Odisea. La cosmovisión, una visión global de la ciudad de la Odisea, fue muy influyente en la cosmovisión de la congregación de la Odisea, de esa iglesia. Fue muy influyente. Y vamos a ver. Versículo 15. ¿Cuál fue el primer pecado que dijimos? No me acuerdo. A ver, me vuelvo. ¿Se acuerdan ustedes? Ni eres frío ni caliente. Eres tibio. Primer pecado. Ni eres frío ni caliente. Eres tibio. Y dice el versículo 15. Yo conozco tus obras. Otra vez las obras. ¿Se dan cuenta que a todas las iglesias se las juzga por las obras? Yo sé que muchos han elaborado una doctrina de la gracia débil, frágil y mentirosa, donde dicen que se puede pecar porque donde abunda el pecado, sobreabunda la iglesia. Sin embargo, estamos hablando del juicio de Jesucristo, a quien el Padre delegó el juicio, que va a juzgar las obras a cada una de las iglesias y a cada miembro de cada una de las iglesias. Por eso el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya hemos dicho que a la ciudad de Colosas los laodicenses le compraban agua fresca, muy adecuada para refrescarse en un clima tan cálido de la región. Mientras que a Hierápolis le compraban agua caliente, que provenía de fuentes termales y se usaban con fines fisioterapéuticos, las que eran trasladadas a través de los acueductos que los romanos habían construido. Pero para el tiempo en que el agua termal llegaba a la Odisea, ya no era caliente, era tibia. Ellos no podían beber esa agua de inmediato, sino que tenían que esperar que se enfriara, ya que si la tomaban tibia, les produciría náuseas, no solo debido a la temperatura, sino también a los minerales que traía el agua. Eso ya lo hemos dicho recién. Lo caliente tiene un margen. Lo caliente tiene un margen. Se puede ser más caliente o menos caliente, pero es caliente. Lo frío tiene un margen. Se puede ser más frío o menos frío, pero es frío. Y lo mismo sucede con el medio, con lo tibio. Se puede ser tibio más acercándose a lo caliente o tibio más acercándose a lo frío. Pero lo tibio, de todos modos, no deja de ser tibio, por lo que tiene que salir del cuerpo a través de ser vomitado. ¿Se entiende? Lo tibio es tibio. Y la Escritura dice que lo tibio, el agua tibia, es asquerosa. Produce náuseas. Tiene que salir del cuerpo. Tiene que salir del cuerpo. Y entiendan cuerpo, estamos hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tiene que salir del cuerpo. ¿Y cuál es la manera la manera fuerte de la que habla Jesucristo? A través de ser vomitado.
Los habitantes de esa ciudad sabían perfectamente el efecto negativo que tenían las aguas tibias para quien las tomaba, ya que ellos compraban agua que provenía de fuentes termales. Por eso entendían lo que significaba que para Jesucristo ellos eran nauseabundamente tibios. Sabían bien, entendían. ¿Se dan cuenta cómo en el contexto se entiende la Escritura? ¿Cómo en el contexto se entiende la Escritura? Ellos sabían bien que las aguas tibias, termales tibias, eran nauseabundas. Entonces, ¿qué es lo que entendían de la carta que Jesucristo les estaba mandando? Que ellos eran nauseabundamente tibios, al igual que lo era cuando llegaba a ellos el agua termal que compraban. Miren, hermanos, voy a repetir esto. Creo que en el tiempo que nos queda es lo último. Estamos viviendo un tiempo en que se ha elaborado una doctrina de la gracia de Dios que ha transformado la vida de la iglesia en una absoluta tibieza. Ya no hay responsabilidad, no hay compromiso, no hay pasión por ajustar la vida, ni de las personas, ni de la iglesia, a las instrucciones de Dios contenidas en las Escrituras. No hay pasión para ajustar la vida de las personas ni de la iglesia. Y como estamos dando esta enseñanza a las iglesias, quiero que lo tomen para las iglesias. Hoy todo está bien, sin importar si están siguiendo las instrucciones bíblicas en cuanto a la forma y funcionamiento de la iglesia. Hay instrucciones bíblicas muy claras en cuanto a la forma y funcionamiento de la iglesia. Pero hoy es todo tibio, todo está bien. El asunto es que el espíritu se mueva. Todavía no sabemos cuál espíritu, pero es que el espíritu se mueva. Que la gente se emocione, que llore, que cante, que salte, que baila, que se revuelca, que se ría, que llore, que grite. Pero no se escudriñan las Escrituras para ver qué dice Dios acerca de para qué, cómo es el funcionamiento de la iglesia. La forma y el funcionamiento. La Escritura es muy clara, pero a muchos siervos, a muchos ministros, no les importa en lo más mínimo lo que enseñan las Escrituras en cuanto a la forma y el funcionamiento de la iglesia. Lo único que le importa es que la gente se emocione y ponga dinero, nada más. Entonces, la iglesia no es caliente, es decir, no es celosa de buenas obras. ¿Me van entendiendo? Busque en su concordancia. La iglesia no es caliente. Ser caliente es ser celosa de buenas obras. Ni tampoco es fría, es decir, apática. ¿Qué es? Si fuera caliente, sería celosa de buenas obras. Querría ajustar la vida de la iglesia en conjunto y la vida de cada miembro a las Sagradas Escrituras. Sería celosa de buenas obras, las obras por las cuales todas las iglesias y todos los cristianos vamos a ser juzgados por Jesucristo, el juez. Pero tampoco dice son frías. Son iglesias, no son apáticas, son entusiastas, son hiperactivas, hacen actividades y atraen a las personas. Buena música, mensajes emotivos, autoayuda. ¿Me entiende? No es caliente, tampoco es fría. ¿Qué es? Tibia. No es celosa de buenas obras, ni es apática. Es tibia, hiperactiva. Hace todo lo que se le ocurre, todo lo que se le ocurre al pastor, todo lo que se le ocurre a la organización. Tibia. Nada acorde a ser celoso con las buenas obras que indica la Escritura. Tibia. Indiferente a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Hiperactivas pero tibias. Se mueve, pero sin seguir la dirección clara que da la palabra de Dios. Se mueve hacia rumbos inventados por apóstoles, profetas, pastores, hombres, seres humanos y organizaciones. Se mueve, pero es tibia, porque se mueve hacia cualquier lado, menos hacia el rumbo, hacia la dirección que indica
las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Creo que vamos a detenernos acá. Vamos a detenernos acá. Y vamos a seguir, si Dios así lo permite, y terminar con los pecados el viernes de la semana próxima a las 19 horas. Acuérdese de que es la última que tenemos el viernes. Yo espero que esta enseñanza de hoy les haya resultado de utilidad, que les haya resultado de utilidad, porque vamos a estudiar fuerte a partir del lunes 18 a las 19 horas, vamos a estudiar muy fuerte. Así que los bendigo en el nombre de Dios. Solamente les pido que tomen nota de que a partir del lunes 18 ustedes no van a entrar en este streaming que han entrado hoy. Aunque probablemente podamos transmitir también por acá, vamos a ver con el pastor Enzo si podemos transmitir también por acá, pero en realidad a partir del lunes 18 van a ser clases de la Facultad Bíblica. Van a ser clases de la Facultad Bíblica. Entonces usted se va a meter en www.facultadbiblica.com. facultadbiblica.com. Probablemente el viernes que viene explique mejor cómo entrar. Voy a hacer algunas pantallas que se las voy a poner para que usted entienda bien cómo entrar, pero es muy fácil. Te pone facultadbiblica.com, le va a aparecer una pantalla, pone ahí aula virtual, entra en la aula virtual, clases en vivo, y le va a dar las materias. Entonces yo les dije, usted anótese ya, inscríbase en la primera materia. Hay mucha gente anotada, en un listado enorme de gente anotada. Entonces toda esa gente yo le pido que ya se inscriba en la primera materia. Ya están anotadas. La directora acá de la facultad, Ada, ha hecho una lista enorme con toda la gente que se ha anotado. Ahora le pido que cada uno de ustedes se inscriba en la primera materia para que le mandemos el material de estudio y ya puedan contestar, porque cada semana va a haber que enviar una respuesta. Todo eso está explicado en la hoja 4 o 5 de la primera materia, explicado bien cómo es para aprobar cada capítulo, para aprobar cada materia y para recibir finalmente el diplomado. Eso está bien explicado en el material de la primera materia, así que están anotados, inscríbanse ya en la primera para que Ada les pueda mandar el material de estudio de la primera y ya podamos empezar a trabajar juntos el lunes 18 a las 19 horas. Entonces, vamos a ver. Acá está. ¿Ven? Ahí tienen alguna información. Reciban el material de estudio y tomen las clases en vivo desde su hogar a través del aula virtual por internet. Y ahí está, ¿ven? Va a ser por facultadbiblica.com. facultadbiblica.com. Me dice el pastor Enzo que también la va a transmitir por retorno.tv a las clases y por ministeriobiblico.com. Está perfecto. Usted ponga ahí, no se va a transmitir por horaciocorneli.com, por lo que yo veo, sino por facultadbiblica.com. Usted lo está viendo en la pantalla, mírenlo en la pantalla. Las clases, lunes 18 a las 19 horas, van a empezar a transmitirse en vivo por facultadbiblica.com. Pastor Enzo la va a transmitir en vivo por Retorno TV y también por ministeriobiblico.com. ¿Qué sucede? Me preguntaba un pastor el sábado pasado. Un pastor me preguntaba, un pastor muy amado de nosotros, me preguntaba qué pasa. Dice, yo trabajo los lunes a la noche porque mi trabajo es nocturno y el lunes a las 19 horas estoy yendo para trabajar. Entonces no voy a poder ver la clase en vivo. Aquellos que no puedan ver la clase en vivo los lunes a las 19 horas, la clase se va a grabar y antes del miércoles nos dan el martes de margen para que la editemos y el pastor Enzo la pueda subir. Entonces ya para el miércoles de la semana la clase va a estar subida también en la página de facultadbiblica.com, aula virtual, y entonces en lugar de poner en vivo, usted va a poner abajo qué clase quiere ver, van a estar todas las clases listadas allí abajo, entonces usted va
sin problema de horario, a partir del miércoles, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, a la hora que usted disponga, miércoles, jueves, viernes, el día que usted disponga del tiempo, usted va a ver la clase, pero ya grabada, ya no va a ser en vivo. Los lunes de 19 a 21 va a ser en vivo y a partir del miércoles ya va a estar subida la clase grabada para que on demand, se llama eso, on demand, usted pueda ver la clase que no pudo ver el lunes en vivo. No hay problema. Lo importante es que usted vea la clase y pueda contestar la pregunta. Es una sola pregunta. Pueda contestar la pregunta que se le hace en relación a cada capítulo y enviarla por mail a la Facultad Bíblica. Usted lo que va a tener que hacer de cada capítulo, de cada materia, contestar una pregunta en una hoja con un determinado diseño que está explicado en la primera materia, viene el diseño, los márgenes, el tipo de letra, el tamaño de letra, todo está explicado. Usted contesta esa pregunta, la graba en Word y por mail la manda a la dirección de correo electrónico de la Facultad Bíblica para que se corrija y esa hoja que usted está mandando, además de hacerle aprobar cada capítulo de cada libro, de cada materia, va a dar la asistencia. O sea que antes del domingo esa respuesta tiene que estar, ese archivo Word tiene que estar mandado a la Facultad Bíblica. Porque el domingo se va a tomar nota de quiénes la mandaron y ellos tienen presente, el presentismo tiene el presente en la clase de esa semana. Lo que va a dar el presente, la manera más fácil que encontramos de obtener el presente es que manden la respuesta de la pregunta a el mail, lo tiene ahí en la pantalla el mail. Ahora en este momento es facultad@facultadbiblica.com. Facultad@facultadbiblica.com, la dirección de correo electrónico. Usted contesta la pregunta, la graba y manda ese archivo a ese mail y el día domingo se va a estar corrigiendo todas las respuestas que se han mandado, todos los archivos, y el archivo que se mandó cada alumno va a servir para darle la asistencia a la clase de esa semana. Se requiere tener asistencia. Entonces la asistencia se va a tomar de esa manera. Querido pastor, líder, servidor, hermanos, miembros de las congregaciones, tome nota de su pantalla, www.facultadbiblica.com, y el mail, a donde tienen que comunicarse, quiere comunicarse ahora, quiere llamar y preguntar, pedir el catálogo, pedir información, inscribirse, lo que sea, facultad@facultadbiblica.com, lo tiene en la pantalla. ¿Quiere que lo ponga un poco más grande? Lo vamos a poner un poco más grande, mire, ahí lo tiene. Facultad@facultadbiblica.com y usted llama. Ya están anotados muchísimos están anotados. Bueno, inscríbase en la primera materia, para que ya le mandemos el material de estudio. Inscríbase en la primera, así ya lo va imprimiendo, lo va anillando. De cada materia van a recibir el material de estudio en formato PDF, en un mail. Entonces usted ya lo puede ir, lo imprime, lo anilla, o lo estudia en la pantalla, como usted quiera. Pero ya todos los que están anotados vayan inscribiéndose en la primera materia. Acuérdense entonces que el curso que vamos a dar es a partir del lunes 18, el Diplomado en Teología y Práctica Ministerial, 8 materias, 1 año de duración. Ahí está todos los datos nuevamente.